En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Los felicito porque siempre estamos juntos para estudiar las Sagradas Escrituras. En todo el mundo, los maestros, los predicadores, los pastores y todos aquellos que han recibido la facultad de predicar el Evangelio, oramos. Oramos para que Dios envíe hambre y sed de su palabra a todo el pueblo. La palabra de Dios es verdadero alimento espiritual, es vida espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa palabra vivirá el hombre. Lo felicito. Continuemos pues el estudio de Romanos 8, versículo 28 hasta el 39. Estamos en las preguntas que Pablo hace. Son preguntas que nos inducen a reflexionar y a profundizar sobre el significado del plan de salvación que Pablo ha expuesto aquí. Que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos escogió, que Dios nos predestinó, que Dios a los predestinados llamó, que a los que llamó a estos justificó y a los que justificó a estos va a glorificar cuando Él venga, pero que tan cierto va a suceder esto que Pablo lo da como ya si ya hubiera sucedido. A los que justificó, a estos glorificó. Pablo hace una serie de preguntas que nos ayuda a nosotros a profundizar sobre el significado de los logros que Cristo obtuvo en la cruz y de ese plan de salvación que va de la eternidad pasada a la eternidad futura. Estamos en la pregunta del verso 34. ¿Quién es el que puede condenar a un cristiano? Y la respuesta a esa pregunta es triple o cuádruple. La respuesta a esa pregunta, ¿quién puede condenar a un cristiano en un tribunal? ¿Quién puede condenar a un cristiano delante de Dios? ¿Quién puede atreverse a decir que un cristiano es culpable? ¿O quién podrá atreverse a contradecir el veredicto divino? Porque el veredicto divino es que nosotros somos justificados, declarados sin culpa ante el tribunal de Dios. Entonces, la respuesta que da el apóstol Pablo para demostrar que nadie puede condenarnos es esta: Cristo murió. Es decir, el Señor asume el juicio, la condena. El hombre está condenado a morir separado de Dios en un lugar que la Biblia llama lago de fuego que arde con azufre. Algunos le llaman infierno. Esa es la condena. Pero como Cristo murió, tomó los pecados que nos condenaban, entonces Cristo deshizo esos pecados y murió por nuestros pecados en una cruz. El apóstol Pedro dice
que Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, en un madero, en la cruz, para que nosotros vivamos a la justicia. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿habrá por ventura alguien que pueda condenarnos a nosotros los cristianos? Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Es decir, Él llevó la ira. Él pagó el precio de nuestra salvación, asumiendo la culpa nuestra y recibiendo en su cuerpo el castigo de nuestros pecados. La otra respuesta es que murió, más aún el que también resucitó. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro Redentor, que murió por nuestros pecados, no se quedó en la tumba. La Biblia declara que al tercer día resucitó. Y el apóstol Pedro declara en una de sus predicaciones que era imposible que la muerte pudiera retener a Cristo. La muerte no podía tener poder sobre Cristo, porque la muerte tiene poder sobre los pecadores, pero Cristo no pecó. Él es el Cordero inmaculado e inocente que Dios proveyó para que muriera por nosotros en la cruz. A Él se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era imposible que Cristo pudiera ser retenido. Ahora, si Él hubiese pecado, hubiera tenido algún pecado personal, la muerte sí hubiera tenido derecho sobre Él y Cristo estuviera todavía en la tumba. Pero la tumba, la muerte, no tiene poder sobre los inocentes. Y Cristo era sin culpa. Por lo tanto, al tercer día resucitó. Él murió por los culpables. Él murió por usted, hermano y hermana, y por mí. Y por todos aquellos que van a ser llamados. Pero Él no pecó. Entonces Él se levantó de entre los muertos. Quizás en este momento deberíamos de recordar aquellas palabras del Señor que dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Este es el plan de Dios. Este es el mandamiento que yo recibí de mi Padre Celestial. Entonces a Cristo nadie le quitó la vida. Él la dio como una ofrenda, como un sacrificio redentor y expiatorio en una cruz para liberarnos a nosotros del poder del pecado y de la condenación eterna. Entonces Él resucitó. Nuestro Salvador está vivo. Por lo tanto, se constituye como sumo sacerdote e intercede por nosotros, y nadie, absolutamente nadie, ningún juez, ningún tribunal humano, ningún tribunal del infierno, ni Satanás, ni ningún demonio puede acusarnos, porque Cristo hizo un sacrificio perfecto. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el testimonio divino. Y ese Redentor está vivo en un lugar santísimo en el cielo, intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Entonces,
La respuesta a la pregunta ¿quién es el que condenará al creyente? Es cuádruple. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está ejerciendo autoridad a la diestra de Dios y Cristo está intercediendo por su pueblo, por sus redimidos. Intercede por aquellos a quienes hizo perfecto, ofrendando su vida en una cruz. Es un gravísimo pecado, hermano y hermana, que usted dude de la salvación. Porque si usted duda de su salvación, está dudando de la obra perfecta de Cristo. Está dudando de este plan de salvación, el cual lo estamos estudiando. Ya tenemos varios días de estudiar este plan. Estamos dudando de la obra perfecta de Cristo, de su sacrificio perfecto. Y todo aquel predicador que predica que la salvación se pierde, eso es falso, hermano. Deje de predicar eso. Estudie este pasaje, estudie sobre la doctrina de la salvación y usted verá que la salvación de principio hasta el fin es una salvación que Dios la hace. Usted solamente es el receptor de la gracia y de la salvación que Dios le ofrece en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por supuesto que usted tiene que ser agradecido. Claro que usted tiene que obedecer. Claro que usted tiene que vivir una vida de justicia y de santidad. Pero ese es el resultado de la obra de la salvación de Dios en usted. Y con la ayuda y el poder del Espíritu usted puede ser obediente y no caer jamás. Porque nosotros somos salvos por gracia y permanecemos en la salvación por gracia. Porque nosotros somos más que vencedores por gracia y continuaremos siendo vencedores por la gracia y el poder de Dios. Todos los méritos pertenecen a Dios. Es lo que Pablo nos está enseñando aquí. ¿Quién condenará? Nadie. ¿Por qué nadie puede condenarnos? Porque Cristo murió, ya llevó nuestra condenación, ya murió por nosotros. Y no solamente nuestro Redentor murió por nosotros, sino que venció la muerte y está vivo, sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo allí? Está intercediendo. Él es el sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado como nosotros somos tentados, pero sin pecado. Luego se plantea otra pregunta en el versículo 35. Todas estas preguntas van dirigidas a nosotros, los creyentes. ¿Quién es capaz de separarnos del amor de Cristo? ¿Habrá por ventura un diablo, un demonio, una persona mala de este mundo? ¿Podrá el mundo separarnos del amor de Dios? ¿Habrá algo en este universo creado por Dios que pueda ser tan poderoso como el amor de Dios para separarnos? La respuesta lógica a esta pregunta es que no hay nada. Veamos pues la respuesta que Pablo nos da. Entonces Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y entonces Pablo detalla algunas circunstancias y dice, ¿podrá separarnos la tribulación? Al contrario, cuando estamos atribulados, más cerca estamos de Dios.
más confiamos en el amor de Dios, más nos ama Dios. Si acaso Dios puede amarnos más, porque Él nos ama con un amor perfecto y total. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Yo he leído la Biblia y los siervos de Dios y las siervas del Señor a lo largo de la historia bíblica fueron sometidos a pruebas, a persecuciones, a torturas, a situaciones dificilísimas, pero eso nunca les separó del amor de Dios. Usted mismo, hermano y hermana, usted a lo largo de la historia de su cristianismo, de su relación personal con Dios, ha sido sometido a diferentes dificultades, pruebas, situaciones en la vida. ¿Lo ha separado eso del amor de Dios? Todo lo contrario. Cuando estamos pasando pruebas, tribulaciones, angustias, persecuciones, cuando estamos pasando dificultades económicas, cuando estamos enfermos, cuando perdemos el trabajo, ¿nos separa eso del amor de Dios? No, de ninguna manera, todo lo contrario. Por eso Pablo está describiendo algunas situaciones. ¿Nos podrá separar la tribulación o la angustia o persecución o hambre o la desnudez o el peligro o la espada? O sea, la amenaza de muerte. Entonces Pablo concluye, como está escrito, por causa de ti, oh Dios, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo está hablando de que el amor de Dios es tan perfecto, tan infinito, tan poderoso, que no hay ninguna circunstancia y experiencia humana que nos pueda separar de su amor. Más cerca está Dios en nosotros, con nosotros. Más amor hay en Él que fluye para fortalecernos. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Me voy a gloriar, me voy a jactar de mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque lo que nos hace fuerte es el amor de Dios, hermano y hermana. ¿Continuamos mañana? Sí. Probablemente mañana vamos a terminar este pasaje para tomar otro pasaje importante de la Biblia. Vamos a tomar el pasaje de Isaías 53 cuando terminemos este pasaje. Mañana lo vamos a terminar y comenzaremos otro pasaje importante de las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga, amemos al Señor, vivamos para Él, démosle totalmente nuestra vida a Él. La gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Estamos aquí salvos para glorificar su nombre, para la alabanza de su gracia. Dios le bendiga, amado, a usted y a todos los miembros de su familia. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.